Alejandro, las grandes inversiones directas que está teniendo el país en estos últimos años, algunas con exoneraciones impositivas, otras no tanto, ¿están generando formación de cuadros profesionales? ¿Ahí hay trabajo calificado que vaya a quedar? Es decir, ¿cuáles van a ser los saldos a futuro de estas grandes inversiones? Bien, el tema de la inversión extranjera directa es un tema de honda preocupación, debe ser un tema de honda preocupación para no solo los uruguayos, para todos los latinoamericanos, ¿no? América Latina se ha caracterizado en esta última década por ser una de las regiones donde ha sido muy exitosa en la captación de inversiones extranjeras directas. Es decir, somos una región donde hoy los capitales se dirigen para invertir. Y es que en realidad ha habido un cambio importante en el mundo que yo creo que lo tenemos que comprender en ese contexto, qué es lo que pasa. ¿Cuál fue el cambio más brutal del mundo? Y bueno, que China está decidida a comer, al igual que la India. Y esto ha generado una demanda impresionante de alimentos. ¿Y quiénes son los productores de alimentos? Somos nosotros, los latinoamericanos, que además tenemos un proceso de construcción de institucionalidad que da ciertas certezas jurídicas y entonces las inversiones se instalan en nuestra región. Y esto nos genera en ocasión una serie de problemas. El primer problema es si no se estará primarizando demasiado nuestra economía, ¿verdad? Porque estas inversiones extranjeras vienen hoy a encontrar nichos de mercado que se abren oportunidades en el contexto del mercado mundial. Es decir, hoy se necesita alimento y lo que viene es a invertir justamente muchas veces, o la mayoría de las veces, vienen a generar inversiones en las áreas primarias de nuestra economía, porque lo que viene es a la extracción de recursos naturales. El gran desafío aquí, y es el punto de quiebre, diría yo, en términos de inversión extranjera directa, es la llegada del Frente Amplio al gobierno. Nosotros necesitamos de la inversión extranjera directa porque somos un país endeudado. El Uruguay, el Frente Amplio en el 2005 tenía un 100% del PBI, pertenecía a la deuda externa. Es decir, la deuda significaba el 100% del PBI. Cualquier casa de familia, cualquier persona, si en realidad debe el 100% de lo que gana, tenés una dificultad enorme y además tenés necesidades, tenés que arreglar el techo de tu casa, tenés que comprar el champión a los gurises, tenés que hacer un montón de cosas, no es que tenés las cosas resueltas. Y ese era el caso de Uruguay, teníamos un aparato productivo destruido, no existía, ¿no? La patria financiera que nos vendieron el neoliberalismo aquí eran 3 oficinas en la Ciudad Vieja porque eran los bancos, no había chimenea, no había trabajadores industriales, no había infraestructura, no era necesaria carretera, no había necesidad de que el puerto funcionara, no había un puerto de aguas profundas, no se necesitaba más energía porque los bancos no consumen energía, una industria sí necesita energía. Entonces hay una serie de problemas que el Uruguay tiene que resolver para iniciar un proceso de país productivo y desde la izquierda mirado con justicia social también. Y ese es otro componente. Nosotros no solo queremos un país productivo, queremos un país productivo y solidario, que implica la distribución. Entonces, de alguna manera, la inversión extranjera directa es necesaria porque nosotros no tenemos recursos. El problema es, ¿la estrategia de desarrollo la llevan adelante las inversiones extranjeras directas o la lleva adelante el Estado? Y ese es el cambio de paradigma que se da con la llegada del gobierno del Frente Amplio y se profundiza con el gobierno de Mujica. Nosotros necesitamos inversión extranjera directa, pero en las áreas en las que el Estado entiende que se deben desarrollar. Y utilizo las exoneraciones fiscales para orientar la inversión hacia los sectores que a mí me interesan que se desarrollen y no otros. Y justamente nosotros hemos modificado la ley de inversiones a efectos de permitir las exoneraciones fiscales en la medida en que se genere no trabajo solo, sino trabajo de calidad, donde se genere la incorporación de tecnología, donde se exonera fiscalmente aquellas inversiones que nos exponen a un plan de proveedores de industria nacional. Si nosotros viene una inversión extranjera y nos dice que va a comprar todos los insumos desde el exterior, no tiene exoneraciones fiscales. Es decir, la inversión extranjera directa, además de generar condiciones de incorporar tecnología, de incorporar innovación y por tanto incorporar conocimiento y eso requerir que tengamos que formar personas, ciudadanos para que puedan incorporarse en términos de conocimiento de esas actividades productivas altamente tecnificadas, también tiene que generar el derrame de oportunidades en el resto de la cadena de proveedores. Y esos proveedores deben ser nacionales y principalmente se premia en la medida en que sean pequeñas y medianas empresas o que sean empresas autogestionarias las que hoy le brindan servicios a algunas inversiones, como por ejemplo en Montes del Plata. Como por ejemplo lo que hicimos recientemente con la desulfurizadora, donde en realidad se generó las condiciones para que se capacitara a los trabajadores y se los incorporara y se los capacitara en tecnologías superiores que no existían. Es decir, que la inversión esté acompañada de la capacitación de los trabajadores en términos de nuevos oficios, en términos de calificación y también de otros profesionales. Es decir, hay un proceso en ese sentido. Y no solo hay que pensar la inversión, sino hay que pensar en la cadena de proveedores.
y la cadena de proveedores tiene que tener también la capacidad de abastecer una industria que se instale. Pero nosotros tenemos un problema y es esta lógica. Nosotros queremos que vengan inversiones que inviertan en tecnología. Para eso, ningún capitalista, y hasta ningún capitalista nacional, pero los transnacionales menos, van a invertir en la capacitación y la generación de infraestructuras duraderas en el país. Por eso la estrategia de desarrollo tiene que estar en el Estado. Es el Estado el que debe construir las infraestructuras. Es el Estado el que debe generar las oportunidades de capacitación. No se van a radicar en nuestros países inversiones que apuesten a la tecnología si nosotros no tenemos recursos humanos para que puedan incorporarse a la tecnología. No se va a incorporar, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra Antel, que es nuestra empresa pública defendida por el pueblo uruguayo en el año 92 y no privatizada, donde hoy está tendiendo fibra óptica en todo el país gratis para los pobres. Pero esa fibra óptica también sirve para que se instalen otras empresas de software en el Uruguay, porque la banda ancha que le ofrece Antel y la rapidez con la que se puede desempeñar hace que haya una oportunidad de instalarse en el Uruguay. Y entonces eso es inversión extranjera, que sí es una inversión extranjera de punta porque viene a buscar trabajo calificado. No viene a producir soja, no viene a producir, a cortar árboles y producir solo la primera fase del proceso industrial, viene a generar otras cosas. El gran desafío es ese, de ir generando cadenas productivas, de ir generando condiciones para que lo que se instale en el país sea procesos productivos que incorporen tecnología, que incorporen conocimiento y que en definitiva nos ubiquen en el mundo en un lugar diferente, no en el mismo lugar subordinado que hemos tenido hasta ahora de meros proveedores de materias primas. Ahora, esto es una estrategia que la tenemos que llevar adelante en términos regionales. No es posible que un país pueda pelear contra transnacionales tan grandes y tan enormes que muchas veces tienen más PBI que nuestros países. Necesitamos tener una estrategia común latinoamericana que implique la discusión de cómo establecemos cadenas productivas regionales que nos incorporen en el mundo desde otro lugar. Y no pensar en la competencia entre las empresas y nuestros países en la región, sino pensar en la complementariedad. Y ver de qué manera podemos utilizar. Y ver también cómo podemos generar ecuaciones regionales que nos permitan resolver problemas. Tenemos un problema, el puerto de Agua Profunda del Uruguay. Es un puerto que tiene que ser para la región. Es un puerto, seguramente será un puerto, uno de los puertos más importantes de la región. No puede ser solo uruguayo. Ahora, hacer un puerto de Agua Profunda requiere de 3.500 millones de dólares. El Estado uruguayo no los tiene. Hay dos opciones. O viene una empresa transnacional y se instala para hacer un puerto de Agua Profunda, o los países latinoamericanos somos capaces de generar una empresa latinoamericana, propiedad pública de los estados latinoamericanos, que sea la que invierta. Bueno, estas son cosas que tenemos que discutir. La integración tiene que tener estos componentes, porque la integración de los pueblos latinoamericanos no es solo porque somos hermanos, es porque como en conjunto tenemos que pelear contra el capital que hoy en realidad lo que hace es ubicarse en nuestras regiones simplemente para utilizar nuestras materias primas, y tenemos que tener la posibilidad de negociar en conjunto. Bueno, parece que esto tiene que estar en la agenda de la discusión de nuestros pueblos y tiene que estar en la agenda de la discusión de la integración. Así que yo diría, el saldo que tenemos es el gran esfuerzo, en este caso, del actor más débil, que es el Estado, peleando contra los monstruos de las transnacionales, tratando de generar condiciones para que cuando se radique una inversión, sea una inversión que se radique y genere puestos de trabajo calificados, que genere incorporación de tecnología y que genere la defensa del medio ambiente también, que debemos preservarlo para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, digamos, las inversiones han generado ese tipo de cosas. Las han generado. En el caso de las más conocidas, como las papeleras, se le ha exigido una cadena de proveedores y ha establecido una cadena de proveedores locales que es bien importante. Habían oficios en Uruguay que ya no existían. Nosotros, cuando tuvo que construirse Montes del Plata, o mismo ahora la desulfurizadora, que es propiedad de ANCAP, hubo que reconstruir el oficio, por ejemplo, de soldadores especializados, porque no había en el país. Hubo que traer del exterior soldadores especializados, hubo que traer del exterior ingenieros en construcción de infraestructuras fabriles, industriales, porque no había. Entonces esto nos va generando una capacidades en nuestros trabajadores y en nuestros profesionales que nos permiten hoy aspirar a la construcción de otro tipo de industrias, porque hoy tenemos las capacidades y las condiciones y la mano de obra para poder hacerlo. Entonces nos parece que el gran desafío es ese, es la pelea muy desigual entre empresas transnacionales que su único interés es el lucro y estados nacionales que su interés es que tengamos una utilización racional de nuestros recursos naturales y que además desde la izquierda tengamos una distribución mucho más equitativa de la riqueza que producimos de manera colectiva. Entonces me parece que ese es el desafío. Yo creo que es muy bueno, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en Montes del Plata, donde, por ejemplo, en la construcción que se está llevando adelante, el Zunca ha creado 3 empresas autogestionarias por los trabajadores del Zunca que le brindan servicios
hoy a esa empresa. El UNRWA tiene ya 4 empresas autogestionadas. El sindicato del UNRWA son empresas gestionadas por los trabajadores, que son las que le brindan servicios a determinadas empresas que se están radicando en el país. A mí me parece que eso es muy bueno, porque es ir aprovechando, por un lado, el movimiento sindical, por otro, la producción y la autogestión, ¿verdad? Y generando, exigiéndole a las inversiones que se radican que tengan que tener un esquema de este tipo y que le compren a empresas autogestionarias y no que le compren a otro tipo de empresas. Me parece que ese es un esquema que tenemos que ir profundizando. Es muy difícil si lo hacemos separado. Tenemos que tener una estrategia en conjunto. En lo nacional, el gobierno y los trabajadores y las organizaciones populares. Y en lo regional, nuestros estados y nuestros pueblos defendiendo una estrategia nacional de desarrollo, en este caso que tendrá que ser latinoamericana o no lo será.